viene de la red pública, vale decir, de una tubería que pasa por la calle, viene la red de agua, un tubo de agua, que me abastece a mi vivienda. Esta red de agua llega hasta un medidor. Este medidor, por norma, está en la puerta de mi casa, ¿no? Donde yo vivo. No importa que la casa sea alquilada, prestada, no sé, pero en la casa donde yo vivo. De la red pública llego a un medidor. Del medidor ingresa a la vivienda. Entonces acá tengo el límite de propiedad. Significa que el medidor por lo general está en la vereda, no en la pista. Está en la vereda de mi domicilio. Una vez que el agua llega de la red pública al medidor, ¿por qué está afuera? Para que la empresa apague la máquina, por favor. No, Hugo, yo también. Entonces, les decía que el medidor está en la vereda de mi domicilio y luego pasa ya al interior de la vivienda. Entonces, acá, una vez que ha pasado el límite de propiedad, ya es de mí, digamos, depende de mi sistema. Entonces, hay algunos casos que el agua pasa directamente a, digamos, los servicios higiénicos, puede ser la cocina, etcétera, etcétera. Eso se llama un sistema directo, porque pasa de la red pública al medidor y a la vivienda, al interior de la vivienda. Puede ser la cocina, digamos el baño, lo que tuviera, a donde llega el agua. Este sistema directo dicen que es el mejor porque no se contamina el agua. De la red pública, el medidor para saber cuánto consumo, pero pasa directamente a las tuberías de mi vivienda. ¿Hasta ahí sí todo claro? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que cuando no hay agua en la red pública, tampoco tengo agua en la casa. Y otra cosa, cuando no tengo presión de agua en la calle, ahora explicamos qué es presión, el agua solamente llega al primer piso. No va a poder llegar ni al segundo ni a un tercer piso. Simplemente me va a abastecer parcialmente a mi vivienda. Entonces, la parte positiva que dice que es el sistema más, digamos, no se almacena agua, siempre está corriendo. Que siempre el agua está corriendo, no se contamina. Pero la desventaja es que cuando no hay agua en la calle, mi casa tampoco hay agua. Y en nuestro país tenemos agua por horas generalmente. Y en el país en general hay agua solo por horas. Entonces, esa es la gran desventaja de este sistema. Ahora, ¿qué cosa es la presión? La presión es la fuerza con la que el agua ingresa a mi vivienda. Si, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de qué es la presión, es como si yo tendría un depósito como este de agua y yo lo quiero conectar a tubitos de estos a sorbetes, entonces, y lo pongo de cabeza, entonces sí va a haber presión. Pero si yo lo pongo a la bebida así, o porque hay un poquito de agua, los sorbetes se van a llenar con dificultad. Entonces, la presión de agua es la cantidad de agua que ingresa con fuerza y que me va a llenar la tubería en un tiempo mínimo. Entonces, si yo, como les digo, pongo, para que ustedes puedan entender, la botella de esta forma, esta es mi fuente de agua, y lo conecto a sorbetes, a varios, van a estar llenos permanentemente. Hay presión de agua, quiere decir que estoy abasteciendo la cantidad de agua suficiente.
Pero si yo tengo esta cantidad de agua y lo conecto a varios sorbetes, algunos no se llenarán. Esa es la presión para que lo puedan entender de una forma práctica. ¿Sí? ¿Se entendió? Afuera hay una compañera. Bien. Entonces, ese es el sistema directo. Y digo que hay presión cuando el agua va a tener la suficiente cantidad para abastecer mis tuberías. Y recuerden que esta presión no va a ser solo para una casa, sino va a ser para muchas casas, para muchos bloques. Por eso que la presión de agua tiene que ser constante. Vale decir, esa botella de agua tendría que estar siempre llena. Ese es el sistema directo. Y el sistema indirecto es casi lo mismo. Ingresa de la red pública, va al medidor, pero lo vamos a hacer acá, ¿ya? Se quiere jubilar. El límite de propiedad, pero acá no va a los servicios, va a un depósito que se llama cisterna. Es un depósito donde yo almaceno el agua. Y luego, con un dispositivo, un equipo, una electrobomba, lo voy a poder impulsar hacia un tanque elevado. ¿Cuál es la desventaja a decir de este tipo de abastecimiento? Que el agua, al ir a la cisterna y luego el tanque elevado y pasar por este sistema, se va a contaminar un poco más que en este caso. Sin embargo, esto tiene muchas ventajas. La primera es que si, por ejemplo, yo no tengo agua en la calle y tengo agua almacenada en la cisterna, siempre voy a tener agua de tanque elevado y voy a poder subir a cualquier piso, dependiendo del impulso que me dé esta bomba, electrobomba. ¿Qué otro detalle? En que si es que, por ejemplo, hay agua, como el arquitecto ha indicado, como en muchos lugares de nuestro país, que solamente es por horas, entonces el agua en ese momento ingresa, por ejemplo en la madrugada, ingresa a las 4, 3 de la mañana, se llena, y después así no hay agua, porque esta agua de acá lo van a bombear y va a bajar con presión, con fuerza. Es como si yo pusiera, es como si yo pusiera la botella así. Entonces siempre voy a tener agua. Entonces, esa es la gran ventaja de este sistema indirecto. Este es un sistema directo y este es un sistema indirecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se enteraron? ¿Sí? ¿Han asociado al caso de su... En la habilitación, si es que Sedalí o la empresa prestadora de servicios en el lugar que ustedes trabajen les dicen, yo te voy a dar agua, posiblemente sea de este sistema directo. Y ya al interior usted podrá ir a decidir si le va a poner este sistema o le va a poner este sistema. Porque Sedalí cumpla con entregarle agua hasta acá. Ahora que si hay un corte, eso ya no es problema de Sedalí, porque usted eligió qué es lo que pasa dentro de su vivienda. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo este sistema. ¿Por qué? Porque a veces dice, hay corte, yo ni me entero, porque como tengo agua, no me entero. Pero imagínense si es que hay corte y yo no me entero. Y hay corte de agua y yo no tengo el otro sistema, me quedo sin agua. Así de simple. ¿No? Bueno. Entonces, ¿por qué les he explicado esto? Porque se supone que ustedes no han llevado instalaciones sanitarias. Y
he hecho esta imagen, este gráfico para que ustedes se enteren cuál es un sistema directo y cuál es un sistema indirecto y lo puedan entender. Y la pregunta es si todos entendieron, ¿sí? Sí. Entonces, en la administración vamos a utilizar este sistema, el sistema indirecto, asumiendo que la empresa que les preste servicios no les vaya a brindar el agua en determinado. Ustedes si quieren asegurar que su habilitación va a tener agua permanentemente. Ahora, hay un detalle importante. Yo lo que he dibujado es para una casa, una vivienda o un edificio. Pero ya cuando estoy hablando de 100, 200, 500, 1000 casas, ya la cosa cambia radicalmente. Porque ya no necesitaré una botella de agua, necesitaré un botellón, ¿no? Porque es la cantidad de personas. Entonces, ahí lo que se va a hacer, el equivalente a lo que yo hice, la cisterna, la electrobomba y el tanque elevado, va a estar representado por, bueno, esto tiene diferentes formas, ¿no? Ya eso, este es el nivel más o menos 0,0 y acá hay una gran cisterna. Esta de acá es esta. Como esto es una estructura que va a soportar un peso enorme, porque no va a alimentar una casa, sino va a alimentar 100, 200 o más casas. Entonces, esto de acá normalmente le ponen diferentes formas. Le ponen una forma ovalada, a veces le han puesto forma de pelota, y esto se llama reservorio. ¿Y por qué no todas las habilitaciones tienen un reservorio? Porque ese reservorio va a tener un alcance a varios kilómetros. Así como cuando el agua, por ejemplo, esto tiene una altura de 30 o 20 metros, el agua va a poder abastecer edificios de la misma altura, con la misma fuerza, porque el agua va a caer con tal fuerza que va a llegar hasta el mismo nivel de acá. Entonces, se puede esparcir a todas las viviendas. Incluso puede abastecer más de 3 habilitaciones en algunos casos. Entonces, por eso es que verán ustedes, pero cerca de mi casa yo no he visto, no tengo. Pero si ustedes caminan un poco se van a dar cuenta que la empresa prestadora de servicios coloca estos reservorios en sitios estratégicos. ¿Y para qué? Para que por radio de influencia el agua caiga con presión y reparte. Por ejemplo, cerca de mi casa no hay un reservorio, hay un Santa Edelmira y abastece todo el Golfo, abastece todo lo que es el Santa Edelmira, parte de Víctor Larco, parte de la organización San José de California. O sea, tiene un rango de fuerza. La presión de agua en determinada hora sale con tanta fuerza que puede servir y alimentar a cuanta vivienda los técnicos hayan especificado, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se ponen todas las habilitaciones? Por el costo. Hacer un reservorio es sumamente caro. ¿Por qué? Porque acá las tuberías que suben son tuberías no pequeñas y los equipos que tienen acá para bombear el agua no son el motorcito que yo tengo en mi casa, sino son semejantes máquinas que bombean el agua hacia la parte alta. Y de ahí baja la tubería y reparte a cuanta vivienda le ha sido asignada. Y esta es una gran cisterna. Esta es una gran cisterna de agua. Imaginen, por eso que cuando a Sedalit usted le pide la factibilidad de servicios, Sedalit dice, sí tengo agua para que tu habilitación funcione. ¿Cuántas viviendas van a ser? ¿Cuál es la dotación diaria que necesito? Y en base a eso yo te voy a dar o no te puedo dar agua.
¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, ustedes cuando vayan a llevar el curso de sanitaria, solamente van a ver una vivienda, no van a ver una habitación. Entonces, por favor, presten atención. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Arquitecta, yo he visto que en algunos resumorios, creo que dicen una cierta área. Sí, ya lo vamos a explicar eso. Es un proyecto. Ya, por favor, no se adelante. Dígame. En nuestro proyecto usaremos, bueno, el caso de reservorios o... Vamos a usar un reservorio. ¿Ya? Arquitecta, ¿este reservorio va a ser para las dos habilitaciones? Porque como estamos trabajando en el grupo, ¿no? ¿O va a ser para cada uno? ¿Perdón? Cada uno. Cada uno va a hacer su reservorio. Vamos a hacer el ejercicio pensando que no tiene nada más alrededor, porque es un ejercicio académico. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? Para que ustedes sepan cómo se plantean las tuberías. ¿Y por qué? Es igual que cuando usted como arquitecto va a hacer un proyecto de una vivienda. El proyecto de la vivienda, obviamente va a plantear la estructura, pero usted no la va a calcular. Bueno, en realidad, la mayor parte ya lo prediseñamos prácticamente solamente para el proyecta en plano de topográfico. A ver, atención, porque ahora van a entender para lo que sirve el plano topográfico. Más o menos tengo una idea ya. Hugo, por favor, la imagen la bajas porque yo pequeño soy, entonces no voy a alcanzar. A ver, atención. El plano topográfico me va a servir justamente cuando yo vea el plano topográfico. Tengo que leer las curvas de nivel, las cotas. Ahora entenderán por qué la arquitecta y el arquitecto somos tan pesados en decirles, yo quiero leer estos números y quiero verlos en esta ubicación para poder tener mayor certeza de cuál es el lado más alto y cuál es el lado más bajo. Entonces, yo voy a ver y estoy leyendo que este plano va así. Va de la parte, acá está la parte más alta y acá está la parte más baja. Entonces, a mi plano, bueno, eso va a ser para todos. A mi plano, lo que yo le voy a hacer, yo les voy a dar un esquema que yo hago en mi trabajo. Yo lo hago así. Eso no significa que ustedes lo hagan todos así, sino que lo voy a hacer para que ustedes lo puedan entender. Si es que gustan, lo hacen. Pero después que lo hacen, lo borran, porque el plano no puede llevar esas imágenes. Lo voy a poner con otro color, ¿ya? Lo voy a poner con color rojo. Lo que yo hago en mi trabajo para que ustedes se puedan guiar, pero que después lo van a borrar. ¿Se entendió? Ya. Entonces, yo normalmente pongo el punto más alto, le pongo un más. Y luego, por la tendencia del terreno, empiezo a ver. Esta curva es más alta que esta. Eso significa que esto es más menos. ¿Cierto? Igual, si voy a comparar esta, préstenme la silla, aunque no sé cómo va a ser, se van a reír. No tengo forma. Acá pongo más menos. ¿Por qué? Porque este lado está más alto que este. Luego, arriba también pongo más menos, porque este punto está más bajo que este. Y luego a este le pongo menos. Y fíjense, estos garabatos que acabo de hacer les va a ser muy útil, porque yo ya entendí en este plano cómo es la tendencia de mi terreno. No significa que sea